Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el M-19 no sé el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Y de todos será la victoria, patria o muerte. El movimiento San Isidro se trata de un grupo que nació en septiembre de 2018 en protesta contra el decreto 349 con el que el Estado cubano quiso prohibir la libertad de creación artística y de expresión en Cuba de forma legislativa. Nada más ser publicado dicho decreto, un grupo de activistas y artistas se unieron en un proyecto conjunto para formar un equipo que promoviera, protegiera y defendiera libertades y derechos políticos como la libertad de expresión, asociación, creación y difusión de arte y cultura en Cuba. El movimiento de San Isidro toma su nombre del barrio de La Habana, en el que se formó y en el que tiene su sede central, siendo uno de los lugares de la capital cubana más pobres y marginales. Desde la formación del grupo se han hecho actividades para lograr la legalización de espacios en los que los artistas puedan ejercer su libertad de expresión, sin impedimentos a que puedan realizar la creación de cualquier obra en todas las artes. Pero su tarea es muy difícil, son constantemente señalados de forma acusatoria por los órganos estatales, e incluso varios de sus miembros fueron arrestados por las autoridades, como es el caso de Michael Osorbo Castillo o el de Luis Manuel Otero Alcántara, siendo este último el líder de la asociación. En apenas 2 años de existencia, el movimiento San Isidro ha sido capaz de realizar diferentes actividades pacíficas que le han generado varias complicaciones a las entidades públicas, aunque por ello ha sufrido represión y el movimiento San Isidro tuvo que interrumpir varias actividades. De hecho, este fue el factor por el que la élite política nacional puso en suspenso el desarrollo del decreto 349, pudiéndose considerar esto como una gran victoria de los activistas. En la noche del 9 de noviembre de 2020, el rapero Denis Solís, que es un activista del movimiento San Isidro, grabó el allanamiento ilegal de su morada por parte del agente 04478 para provocar al artista. Solís tuvo la precaución de grabar dicho momento, para tener una prueba que en el futuro mostraría su inocencia de los cargos de los que fue acusado ante el tribunal que lo juzgó en un proceso rápido que duró menos de 48 horas. Los cargos por los que Solís fue imputado fue de insultos a la gente de la autoridad como rata o cobarde y otras faltas de respeto dirigidas contra el expresidente cubano Raúl Castro. El juez le encontró culpable de un supuesto delito de desacato y se le impuso una pena de 8 meses de reclusión en la prisión de Valle Grande. Desde el primer momento de la detención, el movimiento San Isidro difundió el vídeo grabado por Solís e inició varias protestas en las que no se produjo ningún tipo de altercado. Se realizaron vigilias, manifestaciones y sus transmisiones y publicaciones en las redes sociales llegaron a diferentes partes del mundo, movilizando a los cubanos residentes en el extranjero. Los compañeros de Solís convocaron para el 17 de noviembre un susurro poético en La Habana Vieja para reclamar la libertad de Solís. Además que 15 activistas se cerraron en la sede del movimiento San Isidro y animaron a la gente a realizar una concentración en torno a esta. Ante la proliferación y extensión de las quejas del movimiento San Isidro, el régimen no tardó en actuar.
Las fuerzas policiales prohibieron la salida de los activistas de la sede para tratar de impedir la marcha de protesta, indignando aún más a los ciudadanos que se sumaban al acto convocado por el movimiento San Isidro. Al verse impedidos de salir de su sede, los activistas anunciaron la convocatoria de una huelga de hambre y sed hasta que fuera liberado Solís, lo que afianzó aún más el apoyo popular hacia Solís y sus compañeros, manifestándose dicho apoyo con la suma de más artistas que en sus redes sociales anunciaron que iban a tomar parte activa en la huelga, mientras que las comunidades cubanas en el extranjero realizaron varios actos para apoyar a los huelguistas. Cuantas más personas se sumaban a la huelga de hambre y sed, incluyéndose a los 30 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, las autoridades policiales comenzaron a hacer acoso a las familias de estos para presionar a los activistas a que cesaran su protesta. Incluso se desplegaron unidades de policía para sitiar a los huelguistas que se iban sumando e impedir las concentraciones en apoyo a estos. 3 días después, el 20 de noviembre, el movimiento de las Damas de Blanco mostró su apoyo a los activistas de la huelga de hambre, mientras que varios políticos estadounidenses dieron comienzo a hacer declaraciones en favor del movimiento San Isidro y a presionar al gobierno cubano para que liberara a Solís. Posteriormente, los gobiernos de Holanda y de la República Checa se convirtieron en los primeros países de la Unión Europea en presionar al régimen cubano para que liberara al rapero y para que no permitiera que los huelguistas murieran de inanición. Incluso el movimiento San Isidro le escribió una carta al Vaticano para que el Papa Francisco mediara entre los activistas y el gobierno. Dicha carta salió a la luz el 24 de noviembre. Mientras tanto, la policía cubana detuvo y trasladó a un paradero desconocido a varios artistas que intentaron romper el cerco de la sede del movimiento San Isidro para solidarizarse con los huelguistas y participar en la protesta junto a ellos, como es el caso de Berta Soler y Ángel Moya. Varios periodistas independientes, como Luis Valdés Cocho o Michael González, se unen a la protesta y acuden a las concentraciones, siendo detenidos por las autoridades. Algunos, como Luz Escobar, grabaron su detención. También varios deportistas, como el ajedrecista Lazarón Bruzón, se sumaron a las protestas. Fueron pasando los días, y el hambre y la sed empezó a hacer mella entre los huelguistas. Algunos no pueden soportarlo y se retiran, entre ellos Adrián Rubio, que abandonó tras sentir dolores muy fuertes en el hígado. Otros deciden parar la huelga de sed, pero permanecen en huelga de hambre, como es el caso de Esteban Rodríguez. Aún así, los que van abandonando la huelga deciden permanecer con sus compañeros. Las personas que les apoyan llevan ropa, destinando comida y agua para los activistas que han abandonado la huelga, pero las autoridades trataron de impedirlo, provocándose disturbios por ello. En uno de estos disturbios es herida la hija de uno de los huelguistas, el rapero Michael Osorbo. La niña de 4 años sufrió heridas en la rodilla al caerse durante una carga policial. La noche del sábado 21 de noviembre, un hombre se acercó a la sede central del movimiento San Isidro porque quería hablar con Luis Manuel Otero, el cual se acercó a la puerta. Lo que pareció que iba a ser una charla amistosa se convirtió de pronto en gritos e insultos del desconocido hacia Otero, que incluso le tiró una botella que le hizo una pequeña herida en la cara al activista. Los demás huelguistas corrieron en su auxilio, agarraron a Otero y lo metieron dentro del edificio, logrando impedir que el desconocido lo sacara de la sede para entregarlo a las autoridades. Pero aunque cerraran la puerta de la sede, el desconocido rompió la puerta golpeándola con una vara metálica hasta cansarse y marcharse, mientras que las patrullas policiales observaron los hechos y no actuaron. Sin embargo, este no fue el primer ataque que sufrieron los activistas. Horas antes, un individuo tiró por la ventana de la sede una botella con un líquido pestilente. Entre el 22 y el 25 de noviembre se realizaron diversos actos en todo el mundo en apoyo a los huelguistas. Integrantes de las comunidades cubanas de Uruguay y de Estados Unidos hicieron concentraciones de protesta frente a la embajada cubana, mientras que en España, tanto en Barcelona como en Madrid, varios cubanos realizaron una serie de actos de protesta.
En Madrid se realizaron concentraciones en la icónica Plaza de la Puerta del Sol durante 3 días, además de una manifestación a las puertas del Congreso. En Argentina, un violinista cubano inició su huelga de hambre ante las puertas de la embajada cubana situada en Buenos Aires. En Cuba, las autoridades realizaron una campaña de descrédito contra Solís. La agencia cubana de rap lo expulsa y niega que Solís sea representativo del hip hop cubano. Para impedir que el movimiento San Isidro siguiera teniendo seguimiento en las redes sociales, las autoridades intervinieron sus comunicaciones. Un bloqueo que también afectó a varios internautas cubanos, que se vieron impedidos del acceso a Internet. Se realizó una manifestación frente al Ministerio de Cultura y, pese al amplio despliegue policial, la muchedumbre que apoyaba al movimiento San Isidro fue en aumento. Al Ministerio de Cultura no le quedó más remedio que hacer unas negociaciones con los activistas. Se llegó a un acuerdo que, en menos de 24 horas, el Ministerio de Cultura incumplió 3 de los 5 términos acordados. Los huelguistas fueron sacados de la sede del movimiento San Isidro por las autoridades, que realizaron ofertas falsas, para trasladarlos a lugares desconocidos, en donde todavía siguen realizando la huelga de hambre, apagándoseles la vida por el hambre y la deshidratación.